H, C3, H, 8, ¿verdad? ¿Sí? El propano sería S más, se va a necesitar oxígeno y vamos a tener como productos CO2 más agua. Aquí vamos a tener varias situaciones. Si la balanceamos, ¿cómo quedaría balanceada? Oiga. Con un 3 a la derecha. ¿Vapor o gas? Vapor o gas. ¿Cómo quedaría balanceada? Con un 5 en el oxígeno. En la izquierda. Un 3 y un 4. En el dióxido de carbono y en el agua, ¿no? Ajá, sí. Bueno, cuando nosotros balanceamos, pues el mismo número de moles en cada, me refiero a, bueno, más bien, número de componentes o de elementos, tiene que ser el mismo en los dos lados. Generalmente cuando tenemos un componente o una sustancia que está sola, por así decirlo, como es que no tiene otro componente, como es el oxígeno, generalmente balanceamos todo lo demás y ese lo dejamos al final. ¿Por qué? Pues porque ahí podemos poner los que se necesiten. Como nada más es oxígeno, pues se ponen los que sea. ¿Sí ven? Ese siempre se deja al final, o al menos el que está solito, ¿verdad? Que no está combinado con otro elemento, ese se deja al final. Entonces se balancean. Lo demás, en este caso se balancean los carbones y los hidrógenos, y ya que se hace el balanceo de esos dos, pues se suman los oxígenos y los que necesiten, pues son los que se ponen. ¿Sí ven? Siempre se hace así, por facilidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí, si sabemos que los carbones acá son 3, pues aquí van a ser 3, ¿verdad? Y acá tenemos 8 hidrógenos. Como aquí tenemos 2, pues lo ponemos, necesita 4 moles, ¿verdad? 4 moles de agua. Entonces, ahora sí, el carbón y los hidrógenos están balanceados. Ya nada más sumamos los oxígenos y los que se necesiten, bueno, pues se ponen allá, sin problema, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 6 y 4, son 10 oxígenos, ¿verdad? Entonces aquí, pues necesitamos 5. Y ya quedó balanceado. ¿Sí? Entonces, esa es la manera, ¿verdad?, más sencilla para poder balancear una reacción de esa naturaleza, aunque está así, ¿no? Ahora, el ejercicio o el problema es el siguiente. Va a haber una entrada, una corriente de entrada a un reactor, donde aquí va a entrar el propano, ¿sí? Va a entrar propano a una temperatura de 25 grados Celsius y va a entrar aire a una temperatura de 100 grados Celsius. Y aquí es aire, ¿verdad? Pero el aire está compuesto por oxígeno y por nitrógeno. Bueno, ahorita lo voy a poner. Y el reactor es adiabático, ¿sí? Y aquí, pues va a ser la pregunta, ¿verdad?, es cuál va a ser la temperatura esa temperatura de salida específicamente se le llama temperatura de flama, ¿sí? Entonces, la reacción es esta. Entonces necesitamos oxígeno, esos moles de oxígeno, pero lo que va a entrar realmente es aire, ¿sí? Entonces necesitaríamos calcular los moles de nitrógeno, pero aparte de eso va a entrar un 100% de exceso de aire. Entonces aquí va a haber un exceso de aire del 100%, para este caso específico, del 100%. Ese es el problema, ¿verdad?
es como tenemos las temperaturas de entrada, el balance de energía viene siendo los datos con los que necesitamos, hablando de balance de energía, son las corrientes más el balance. En este caso estamos hablando de 3 corrientes, ¿sí? Estamos diferenciando las 2 corrientes de entrada porque para poder considerar temperaturas diferentes en cada una. Si nosotros lo ponemos en una sola corriente, pues tendrían todos la misma temperatura. Si lo ponemos de 2 entradas diferentes, bueno, pues entonces estaríamos considerando o tendríamos la facilidad de poder hacer cambios de temperatura en las 2 corrientes, ¿verdad? O sea que una corriente puede tener una temperatura diferente a la otra. Y los componentes, por supuesto, tendrían temperatura diferente. Ahora, si tenemos 3 corrientes y el balance, entonces son 4 menos 1. Nosotros necesitamos 3 datos para poder calcular la cuarta variable. En este caso, si se fijan, tenemos las temperaturas de entrada, que son 2 valores o 2 datos, más aparte el balance. Si estamos considerando que el reactor es adiabático, entonces tenemos 3 datos. Entonces yo no podría darle valor a la temperatura de salida, porque estaría sobredefiniendo el sistema y aparte pues me marcaría error, a menos de que tendría que poner la temperatura exacta que se cumpla, pues para que nos dé valores de calor, pero pues el objetivo es calcular la temperatura. Entonces está completo. Si sabemos la reacción que se está llevando a cabo, sabemos que hay un exceso, ¿verdad? Pues no hay ningún problema, lo puede calcular y podemos saber cuánto está entrando y cuánto está saliendo. Eso es en cuanto al balance de masa, o sea, eso es muy sencillo, ¿verdad? O sea, tenemos los datos, no hay ningún problema. Y en el balance de energía, pues tenemos también todos los datos. Tenemos 4 menos 1, o sea, tenemos 3 datos. Como tenemos 4, ¿verdad? 3 corrientes y el balance son 4, pues nada más necesitamos 3 para definir el sistema. Entonces yo podría tener, no sé, si yo tuviera esta temperatura aquí, tendría que quitar o una temperatura de entrada de una de las corrientes o calcular el calor, cualquiera de esas situaciones. Siempre va a haber n-1. ¿Se oigan? ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, como voy a decir que es adiabático, entonces este es igual a 0, al ser adiabático es igual a 0. Entonces la única incógnita, tenemos las 2 temperaturas, la única incógnita será esto, y esto es lo que vamos a calcular, la temperatura de salida. Vamos a ir haciendo modificaciones al ejercicio. Ahorita vamos a comenzar con el básico, que es la reacción básica, considerando una mol de lo que es el propano, y lo único que vamos a variar, bueno, va a haber varias cosas que se van a poder cambiar, pero en este caso tenemos el exceso de aire, ¿sí? El exceso de aire que es el 100%. Ese valor tiene que quedar sujeto o que pueda ser cambiable o que lo podamos cambiar, que le podamos poner un 50% de exceso o un 80% de exceso. Entonces tendríamos que encontrar la fórmula o de qué manera nos quedaría pensando ya en Excel, de qué manera lo podemos establecer para que en automático yo pueda cambiar el exceso y haga ese cambio en cuanto a necesidades de oxígeno tenga la reacción química. ¿Sí? Entonces, esa es la primera fase, por así decirlo.
si nosotros lo que queremos es automatizar nuestro proceso, entonces debe de ser posible no nada más cambiarle el exceso. Puede ser que nosotros podamos cambiarle el flujo, o sea, que no diga que entra una mol, que diga que entran 1500 kilos. Entonces, al entrar 1500 kilos, pues entonces eso los tendremos que cambiar a moles y entonces tendríamos que hacer un cambio ahí, ¿sí? Y si a eso le agregamos, eso es un cambio que tendría que hacerse, ¿sí? A lo mejor ahorita lo podemos hacer directo y podemos poner los datos directos, pero ya cuando hay un flujo, ¿verdad? Entonces ya todas las celdas tendrían que tener una fórmula para que se actualice el poder cambiarle el flujo de entrada. Esa es una. Y la otra es de que estamos considerando una conversión. Esa es la segunda fase. O sea, los cambios que sufrirían al poder automatizarlo para cualquier flujo. Y la otra es la tercera fase o el tercer cambio que le haríamos a ese programa es que la conversión no fuera del 100%. Ahí estamos considerando que todo se está convirtiendo. Entonces, ahí tendríamos que poner o adicionarle un porcentaje de conversión. Al adicionarle el porcentaje de conversión, entonces ya quedarías, se podría calcular cualquier porcentaje de conversión, o sea que no fuera el 100%, que fuera el 80% o que fuera el 70%. Entonces ya serían tres variables posibles a cambiar: el exceso, el flujo y la conversión. Y entonces ya quedaría completo ese programa para que haga cualquier cambio en lo que se refiere a balance de masa. En cuanto a balance de energía, pues bueno, nosotros estaríamos calculando la temperatura, pero también tendríamos que saber cómo le haríamos cuando la incógnita es una de las corrientes de entrada y se les da una temperatura de salida, o se les da las tres temperaturas y que calcule el calor, porque ahí ya no sería diabático. Si yo les doy la temperatura a las tres corrientes, entonces yo tendría que dejar libre el calor y ese lo calcularía. Entonces hay 4 posibilidades en lo que se refiere al balance de energía que ustedes deberían de saber qué es lo que hay que hacer para calcular cada situación. Y la otra, en el balance de masa, también son 3 situaciones que son el exceso, el flujo y la conversión. ¿Sí queda claro? Entonces lo vamos a hacer ahorita con nada más, lo más sencillo para que se pueda interpretar esos cambios, se pueda entender las fórmulas, ¿verdad? Que la propuesta de las fórmulas, cómo nos va a quedar, para entonces ya hacer programas más robustos ya con 2 equipos o con 3 equipos, con recirculación, etc. ¿Sí? Pero hay que entender la base. Aunque la base ahorita es ya con una reacción química, ¿va? Y con esos porcentajes. Pero ya cómo se establece el sistema de ecuaciones, cómo se resuelve el balance de energía, cómo se hace la propuesta, bueno, los fundamentos ya los vimos con el ejercicio que acaban de hacer, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a ir escalando, oigan. Entonces es bien importante que lo que vayamos haciendo se vaya entendiendo, ¿verdad? Porque esto no voy a hacer cosas diferentes, nada más se van a ir haciendo más laboriosas, pero si no se entiende ahorita, pues se la van a estar pasando viendo las celdas que estoy poniendo en lugar de ver qué variable es la que estoy calculando. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Cuando me preguntan, oiga, ¿qué celda puso ahí? Para mí, no lo han entendido. En cambio, si me preguntan, oiga, ¿calculó esto en los números de moles? Entonces eso quiere decir, porque, y ni siquiera me lo preguntarían porque lo entenderían lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ahorita es la oportunidad, ¿verdad?, de poder entenderlo, ¿verdad? Si lo vieron en Informática 2, bueno, pues ahorita es el momento de que lo van a reforzar, ¿verdad?, que ya no quede duda sobre cómo es que se hace el cálculo, ¿verdad?, para poder cambiar conversiones, flujos, etc. ¿Sí? Tanto al balance de materia como al balance de energía, ¿sí?
Y de eso, una vez que lo terminemos, que lo tengamos completo con todos los cambios posibles, pues entonces es cuando ustedes ahí pueden hacer el análisis de qué pasa cuando le adiciono más aire. Va a haber una curva, va a haber un pico máximo, luego va a haber, porque, y ahí ya verían ustedes tendencias, o sea, cómo se está moviendo el calor, si es un sistema isotérmico, o sea, que ustedes les pongan todas las temperaturas y calculen el calor, o cómo se mueve la temperatura. Tiene mucho que ver, como les he dicho siempre, la reacción química que se está llevando a cabo. Esa reacción es una reacción exotérmica. La reacción de combustión es una reacción exotérmica, entonces va a tener cierto sentido la temperatura con la cual va a salir. Si es una reacción exotérmica, ¿cómo esperaría que saliera la temperatura en función de las dos temperaturas a las cuales están entrando los reactivos? ¿Cómo esperarían que fuera la temperatura? Mayor. Mayor, mucho mayor, ¿sí? Porque y todo tiene lógica, o sea, si esta está entrando a 100 y esta está entrando a 25, ¿sí? Y aquí se lleva a cabo la reacción, es una reacción exotérmica, quiere decir que desprende mucho calor, bueno, es muy exotérmica, desprende mucho calor, pero aquí, como es adiabático, no tiene salida. ¿La salida dónde la va a encontrar? Aquí. Entonces, ¿cómo va a reflejar ese calor? O sea, va a salir por aquí. Entonces, ese calor lo va a reflejar ¿en quién? En la temperatura. Entonces, la temperatura saldría o debería de salir muy alta. A veces 10 veces más que la temperatura de entrada. ¿Por qué? Porque la reacción es exotérmica y porque el sistema es adiabático. ¿Sigan? Si fuera una reacción de deshidrogenación, esa es una reacción endotérmica. Entonces, si es endotérmica, entonces allá la temperatura sería menor. ¿Siguen? Entonces, esa es la lógica que tienen que aplicar. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el estado en el cual están entrando los componentes? Para saber qué es lo que va a pasar a la salida o qué es lo que va a pasar cuando cambie un dato de temperatura o cuando considero cambiar el flujo o considero cambiar la conversión. Si ya dijimos, en este caso, que la reacción es al 100% y que la temperatura va a salir muy, muy alta, si yo le pusiera que calculara una conversión diferente y que fuera una conversión más baja, ¿cómo esperaría que fuera la temperatura? ¿Cómo esperaría que fuera la temperatura? En comparación del 100%. Hablé de oquis todo este rato. Me perdí en la pregunta. ¿Sí? Más me confirmaste que hablé de oquis. Fíjense bien. Si aquí les estoy diciendo que al 100% la temperatura es muy alta y se está convirtiendo, ¿por qué es muy alta? Pues porque es exotérmica y se está convirtiendo todo. Si se convierte nada más la mitad, ¿esperarían la misma temperatura? La esperaríamos alta, pero no tanto. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Eso quería que me contestaran desde un inicio, desde que yo les pregunté. ¿Sí? Eso pasaría. Y bajo ese concepto, ¿qué pasaría si le pongo más aire? Entonces sería, bajó tantito, pero sigue siendo alta, pero le voy a poner más aire, va a subir tantito, ¿sí? Pero también va a llegar un momento que si le sigo poniendo más aire, va a bajar otra vez. Ese fenómeno es el que ustedes deberían de ver. Cuando ya tengan su archivo, cámbienle los datos para que vean esas tendencias. Para eso es, los programas que estamos haciendo a mano, es para que ustedes le hagan cambios y aprendan a hacer el análisis de la situación, o sea, de la reacción que se está llevando a cabo o del proceso del cual estamos haciendo los cálculos reales.
Para eso es. Bueno, falta que se salga, ¿no? Pero para eso es, ¿sí? Entonces, ¿queda claro? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya ahorita vamos a hacer el cálculo, pero todo, es que aquí es todo, oigan, al mismo tiempo se ve el balance de materia, pero al mismo tiempo tienen que estar pensando en la hoja de cálculo cómo lo van a hacer. ¿Sigan? ¿Cómo van a meter la fórmula para hacer el cálculo? En este caso no hay tanto problema porque lo podemos tomar desde la reacción base, porque no estamos haciéndolo más que con un mol, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si va a entrar una mol, pues aquí le puedo poner 1 y ese lo puedo jalar para acá y va a ser un mol. ¿Sí? Del balance, ¿no? Ya cuando sean más de un mol, bueno, pues ya ahí tendríamos que hacer una regla 3 simple y ahí entrarían las fórmulas. Empezaríamos a meter fórmulas en cada uno de los cálculos, bueno, en cada uno de los componentes, ¿verdad? Ahorita por lo pronto la base. ¿Sí queda claro eso, oigan? Ok, bueno. Entonces, si va a entrar una mol, ¿sí? Y se necesitan 5 moles, o sea, una mol de, leyendo la reacción y entendiéndola, me está diciendo que una mol del propano necesita 5 moles de oxígeno. Y esas 6 moles, 1 y 5, van a producir 3 moles de CO2 y 4 de agua. Si se fijan, ahí está una de las razones por las cuales cuando un balance, cuando ya hay una reacción química, cuando no hay reacción química, los moles que entran son los moles que salen. Ahí sí no hay pierde, ¿sí? La masa que entra es la masa que sale, es la ley de la conservación. Pero ya cuando hay reacción química, aquí están entrando 6 moles y están saliendo 7. Ya no cuadra. En algunos casos sí va a ser lo mismo, en otros no. Lo que sí se va a cumplir es que si sacan la masa de cada uno de los componentes, va a ser la misma masa a la salida, por la ley. Pero a veces no se cumplen los moles. Este es un caso, no se cumplen los moles. No son los mismos de entrada que los de salida. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque hay una reacción química. Y los productos, o al menos los productos, son componentes diferentes que los de la entrada. Así de fácil. Y tener ese caso no afecta en nada al problema. Entonces tenerlo así como usted dice, de que entran 6 y salen 7. Es el balanceo, es la reacción química. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, no aplica de que los mismos moles que entran son los que salen. ¿Sí ven? No son los mismos. Bueno, entonces, para este caso, nos dice, bueno, y no es oxígeno, es aire. Entonces va a entrar también nitrógeno. Pero nos dice, bueno, para la reacción necesito 5, pero va a entrar un 100% de exceso. Entonces, ¿cuánto está entrando de oxígeno? Serían 10 moles, ¿no? El doble. Están entrando, es que una cosa son los moles, ¿eh? ¿Ven? Ahí están entrando 5 moles. Son 10 oxígenos, pero son 5 moles. Una mol es O2. ¿Sí ven? Entonces, la reacción base son 5 moles. Si va a entrar el 100% de exceso, entonces son otros 5. ¿Sí, no? Sí. Entonces van a entrar 10. ¿Cuánto nitrógeno son? Si van a entrar 10. Porque lo que está entrando no es oxígeno, es aire. Va a entrar nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno va a entrar? Esa es la pregunta.
¿Cuánto nitrógeno entra? ¿Cuál es la relación? 79 de nitrógeno y 21 de oxígeno. Así es. El aire tiene una relación de oxígeno al 21% y de nitrógeno 79%. Entonces, si van a entrar 10 oxígenos, ¿cuántos nitrógenos van a entrar? 10. No. Es una fila de 3, ¿no? Se hace una regla de 3, ¿no? 38. ¿38? 37.6. 37%, no sé. ¿Los demás? Y aquí lo que necesito, aparte del valor, necesito cómo lo calcularon, porque esa es la fórmula con la cual lo voy a hacer. Aparte, faltaría adicionarle el exceso, ¿verdad? Que calcule el exceso, porque lo que quiero, o la manera, o sea, no tendría sentido hacerlo en Excel si no sea movible ese valor, ¿verdad? O sea, la fórmula con la cual yo pueda 31.6, el que yo pueda cambiarle aquí al 50% de exceso en aire y lo calculen. ¿Cuántos oxígenos necesitan y cuánto nitrógeno se necesita? Entonces, ahorita necesitamos saber de cuál sería la fórmula para nosotros poder calcular la cantidad de nitrógeno que sería para 10, ¿no? ¿Quién da más? Allá dijeron 31, acá 37. Ahorita me da 37.619. 37.6. ¿Cómo le hicieron? Sí, es cierto. Puse 25 en la pinche de la casa, pero 21 más. 37.638. Multiplicar primero el 69 por los 10 de oxígeno y luego dividirlo entre el 21% de oxígeno. Sí, es una regla simple, ¿va? O sea, si necesito 5 moles de oxígeno y los 5 moles es el 21%, pues el 79% ¿cuánto será? ¿Va? ¿Sí? Entonces, el cálculo, ¿verdad? Del oxígeno, bueno, para los 10, ¿verdad? Para los 10 sí. sería, o el cálculo del oxígeno 1 de ese lado, porque vamos a poner ya con el exceso. La del nitrógeno sería igual al oxígeno, los moles del oxígeno, multiplicado por el punto 79 entre el punto 21. O sea, es algo muy simple. Si el oxígeno es 21% y el nitrógeno es el 79%, pues de los 10 yo esperaría que el nitrógeno fuera más. Una de dos. O la multiplican por punto 79 entre 21 o por punto 21 entre 79. Pero como el oxígeno es un porcentaje más bajo, pues lo voy a multiplicar por punto 79 porque esperaría un valor mayor. Bueno, al menos esa es mi lógica, ¿verdad? Para saber quién va a dividirse y quién se va a multiplicar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta operación, ¿verdad? Con esta operación yo puedo calcular el número de moles de nitrógeno. Entonces, los números de moles de nitrógenos son 37, ¿qué me dijeron? 37.6. 77.6. Y algo, no sé. ¿Sí? Ahora, si ya me dijeron cómo se calcula bueno, los moles, ¿verdad? Los moles de nitrógeno, una vez que tenga los moles de oxígeno, ¿verdad? Porque aquí estamos considerando los 10. ¿Cómo hago ese cálculo del porcentaje en exceso? Pues para que me calcule los oxígenos y luego calculo el nitrógeno, porque ya sé cómo calcular el nitrógeno, pero lo que necesito es una operación en el que incluya el exceso para que calcule el oxígeno, o sea que me calculen los 10, pues.
El 5 del oxígeno lo va a sumar sí, más la multiplicación del exceso por esos otros. Del exceso por eso. Ajá, por los moles. No manches, alguien se murió. ¿Se murió? No, no sé. ¿No? No me entendí. Estuvo congestionado ahí, que se veía que era un carro, entre los dos carros. Es Los moles que entran de oxígeno ajá. más la multiplicación de los moles que entran por el exceso. No. No puede Bueno, ser- así como me lo está diciendo, no. no puede ser el oxígeno, paréntesis, 1 más y el exceso. Por ejemplo, si el exceso es 50%, punto 5 más 1 más punto 5. O si es El exceso, por ejemplo, así se representa el exceso. El exceso, si es el 15% de exceso, pues es el 1.15. Si es el 50% de exceso, es el 1. El 50 es 1.5. Si es el 200% de exceso, pues eso es 1 más 1. ¿Sí? Si es el 200% de exceso, pues sería 1 más 2. ¿Sigue? ¿Sí? Entonces, esa sería la manera de representarlo. ¿Sigue? Entonces, aquí vendría siendo, yo puedo calcular aquí, bueno, voy a poner aquí el oxígeno. El oxígeno que se necesita aquí, dijimos que para una mol son 5, ¿sí? Ese dato, ya sea que lo ponga o que lo jale de la... Yo pongo esta porque más adelante, para ilustrar o para que se vea cómo se hace el planteamiento de las ecuaciones cuando los moles no son 1. ¿Siguen? Yo lo pongo así, ¿va? Y yo jalo los datos de la reacción, por si en lugar del propano es el butano o es el pentano, pues nada más le cambio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero bueno, ustedes háganlo como ustedes quieran. Entonces, si estos son lo que se necesita, y lo voy a separar y ahorita van a ver por qué. Este es los moles que yo necesito. Entonces, el exceso del 100% vendría siendo el oxígeno. Esto sería el oxígeno en exceso. Sería los moles que necesito, que sería esta, ¿verdad? La estaría poniendo aquí, que serían los 5, por 1 más el exceso. ¿Sí? Si aquí el exceso es de 100%, aquí sería 1. 1 más 1 son 2 por 5, son 10. Si el exceso es del 50%, entonces aquí sería 1 más 0.5. ¿Verdad? 1 más 0.5 sería 1.5. Entonces el exceso aquí sería 7.5, ¿no? ¿Sí o no? El 150%. ¿Sí? Entonces el 100% se va a representar como 1 aquí en... Es decir, así se pone 1 más 1 y pues ya está dando. Lo que pasa es de que las operaciones las hace con el número decimal, ¿no? O sea, si tú pones la celda como porcentaje, no importa, tú jalas la celda y va a agarrar el 1. O sea, la operación la hace con el decimal, ¿no? O sea, no la hace con otro. Entonces ya aquí si quieres ponerlo tú el valor, pues tú se lo pones, ¿verdad? Pero pues es más práctico así. ¿Sí? Entonces ahí nada más tienen que tener cuidado porque la celda la tendrán que poner como porcentaje para ponerla así, ¿verdad? Si no la quieren poner así y le quieren poner con decimal, bueno, si es el 50%, pues le ponen 0.5 y ya, ¿no? Lo que ustedes quieran, como ustedes quieran. Nada más que si le ponen 0.5, la celda sería una general, ¿verdad? El tipo de celda, ¿verdad? Si lo ponen como la celda esa, la ponen como porcentaje, pues ahí le pueden poner tal cual, ¿va? El 100, el 50, el 70, el que sea. ¿Sí? Entonces, pues esta sería la manera de calcular, de generalizar, ¿va? Para cualquier exceso, el cálculo del oxígeno. Y luego para el nitrógeno, bueno, pues ahora sí,
Para el nitrógeno entra esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya estamos tomando los 10. Entonces aquí va a ser esta, ¿verdad? De oxígeno, ¿sí? Multiplicado por punto 79 entre punto 21. Y aquí este dato serían los 10 y aquí nos darían los 37.6 o lo que nos den. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué vamos a tener a la salida? Ah, bueno, pues a la salida aquí vamos a tener a CO2, agua, oxígeno y nitrógeno. ¿Cuántos de CO2? Pues de CO2 vamos a tener 3. De oxígeno, pues vamos a tener 4. Le podemos poner el valor, o sea, no hay ningún problema, le podemos poner el valor o podemos jalarlo de ahí. Lo podemos. Y aquí el oxígeno, ¿cuánto oxígeno va a salir? Tiene que salir 5 ahorita porque el exceso al 100. Están entrando 10 y él no necesita 5. 5. Entonces van a salir 5. Sí. Matemáticamente o en fórmula, ¿cómo lo represento? El 3 se restaría porque nada más está ocupando El 10 cinco. menos 5, ¿no? Ahí. Sí. Por eso la separé. Voy a poner esta celda menos esta celda y eso es lo que estaría saliendo. Sí, es lo que voy a preguntar. Esa no es separada, por ejemplo, ponemos la celda 1, ponemos el oxígeno solo, que son los 5, y abajo le ponemos oxígeno, en paréntesis en exceso, y sacamos el exceso del oxígeno y ya esa es la que agarramos para. ¿No se puede agarrar lo de la reacción grupo? La que quieras. Sí. Nada más que tienes que tener cuidado cuando hagamos los cambios, saber a quién pusiste. Entonces aquí, pues van a quedar los 5, ¿verdad? O al menos van a quedar esos 5 porque esto aquí va a ser igual a esta celda, la del exceso menos la que necesita. Entonces va a ser la que va a quedar sin reaccionar, ¿verdad? Porque ya no va a tener con quién reaccionar. Entonces aquí van a quedar, esta va a ser igual al oxígeno de exceso menos el oxígeno, ¿no? ¿Sí? Y aquí, pues esta va a ser igual, ¿no? Esta celda y esta celda, esta le pongo que es igual a esta celda. Y ya, ese siempre va a ser lo que entra, va a ser lo que sale. No hay problema. Entonces ya con eso ya terminamos nuestro balance, nada más. Ahorita de momento lo único que puedo hacer es cambiar el exceso de aire. ¿Sí? Que al final de cuentas, pues no es funcional, ¿verdad? Lo que importa es de que le puedas cambiar el flujo, que le puedas cambiar lo que es la conversión, ¿no? ¿Sí? ¿Ya quedó? Ok, bueno. Ahora, vámonos con el balance de energía. El balance de energía nos dice que es el calor de las salidas menos las entradas. Nada más que aquí hay una diferencia. O sea, nosotros únicamente el balance es que aquí este calor, que va a ser 0 porque es adiabático, va a ser igual al calor de las salidas menos el calor de las entradas. ¿Sí? ¿Quiénes están saliendo? Pues nada más está saliendo este. ¿Y quiénes están entrando? Pues están entrando estos. Entonces sería el calor de esta corriente menos el calor de esta corriente menos el calor de esta corriente. Si se fijan es exactamente lo mismo. O sea, el calor de un equipo es el calor de las salidas menos las entradas. Ahora, la definición de calor, ¿cómo calculamos el calor? El calor, lo mismo, el calor, el calor a cualquier temperatura es igual al número de moles multiplicado por el calor de formación más la integral del CP/T de la temperatura de referencia a la temperatura a la cual se encuentra la sustancia en el punto del proceso. Es la misma fórmula que manejamos. La diferencia ahora es de que el calor, el CP o la capacidad calorífica, no es una constante.
es una ecuación en función de la temperatura. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a hacer el cálculo. La fórmula o la forma de calcular el calor es esa. Nada más. Cuando hay un solo estado de agregación, si hay transición, ¿verdad?, que hay las dos fases, hay que sacar también el calor latente, que ya eso es otra cosa. Ahorita la básica, a un estado de agregación único, pues vamos a aplicar esa fórmula. Nada más que aquí va a sufrir un cambio. O sea, nosotros vamos a depender de lo que es el CP. Dependiendo del CP que yo tenga, pues va a ser la fórmula cómo va a quedar para calcular el calor. En este caso, los datos los vamos a sacar del libro de Fender. Y ahorita, de aquí en adelante, pues estos ejercicios ya los vamos a tomar o ya ya entré a lo que es el libro de Felder, en el capítulo 9 o 10, no me acuerdo. Entonces, el CP es el siguiente, al menos para las tablas con esas sustancias. El CP es A más BT más C T cuadrada más DT cúbica. Este es el CP. Entonces, ahora, este CP ya no es una constante, este va a ir aquí. Y entonces, la ecuación va a tener una modificación. Ya no nos va a quedar la misma. ¿Sí, oigan? Ya no es la misma. Para que manejes todo aquí. Ya que solito se va a hacer. ¿Sí, oigan? Entonces ahora, pues tengo que hacer la integral, ¿no? Entonces nosotros dependemos de por eso les decía, nosotros dependemos de la forma de la ecuación del CP. Sí, porque hay otras formas del CP. Y ahí mismo en el Felder vienen dos formas. Es así, pero con esta, no tiene esta, y esta es a la menos 2, creo. Entonces, la forma es distinta. Y a la hora de integrarlo, porque ahí me dice que yo tengo que integrar el CP o el CP en función de la temperatura, así se lee, va a ser diferente. ¿Checan? ¿Queda claro eso? O sea, porque generalmente en los exámenes les cambio el CP. ¿Checan? Entonces, ya les estoy diciendo desde ahorita, o sea, hay que integrarlo y hay que hacerlo, si hay necesidad de hacerlo, o hacer los ajustes necesarios. Entonces, de aquí, por ejemplo, ¿sí?, resolviendo esta integral, ¿cómo nos quedaría la integral? O sea, esto pues ya lo tengo, o sea, este calor de formación es de tablas. Los números de moles pues es el que tengo, ¿verdad? Depende de lo que estoy calculando, o sea, en qué punto me encuentro, ¿eh? ¿Sí? Pues es la única parte que hay que resolver, ¿verdad? Para ver, como para este caso todos los CP tienen esta forma, bueno, pues se puede tener y ya se va a aplicar la misma para todos. ¿Sí ven? Entonces, si yo saco la integral de esto, o sea, realmente el problema es resolver esto. Y la integral de esto, de la temperatura de referencia a la temperatura T, va a ser la integral de A más BT más CT cuadrada más DT cúbica de DT. ¿Sigan? ¿Cuál es la integral de eso? Es AT de T cuadrado. Es AT De T cuadrado más Ambiente cuadrado. sobre 2.
más bt cuadrada sobre 2 más T cúbica sobre 3 más ajá, todo evaluado de TR. ¿sí? Todo evaluado de TR a T. Entonces, realmente esta integral, ¿verdad? La integral del CP va a ser igual a por T menos TR más B sobre 2 por T cuadrada menos TR más C sobre 3 por T cúbica menos TR cúbica más D sobre 4 por T a la cuarta. Entonces, mi forma, la integral me va a quedar así, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo el calor para cada componente? Pues lo voy a calcular, ¿sí? Con el calor para cada componente va a ser igual al número de moles por el calor de formación más A por T menos TR más B sobre 2 T cuadrada R más C sobre 3, la diferencia de las temperaturas al cubo, más C sobre 4 por la diferencia de las temperaturas a la cuarta. Así. ¿Sí ven? Ese sería el calor. Ya resolvimos la integral. Para esta forma específica, de CP. ¿Sí ven? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Yo voy a calcular, yo tengo que calcular, bueno, lo voy a poner acá, voy a tener, vamos a ver, Tienes una aplicación. ese error está muy chico. Aquí voy a tener la temperatura de 25, voy a tener aquí nos quedó 1, ¿sí? Y entonces yo aquí voy a poder calcular el calor de C3H8. Voy a tener nada más para proponer las ecuaciones. Aquí voy a tener aire, ¿verdad? Este aire dijimos que son del oxígeno, van a ser 10, y del nitrógeno me dijeron que son 37, no sé qué. Entonces aquí vamos a tener que calcular el calor del oxígeno y el calor del nitrógeno. Este está a una temperatura de 100. Y acá vamos a tener al CO2, vamos a tener al agua, vamos a tener oxígeno y vamos a tener nitrógeno, que aquí son 5 y aquí nos quedaron 37, ya. Entonces, vamos a calcular el calor para cada uno, ¿eh? El calor del CO2, el calor del agua, el calor del oxígeno, el calor del nitrógeno. Entonces, si sumo, bueno, este sería de la corriente, este sería el calor de esta corriente, ¿va? El delta H de esta corriente, pues sería la sumatoria de los dos.
¿sí? Que serían el delta H del aire, por así decirlo. Este sería el delta H del propano. Y aquí tendríamos el calor de la salida. ¿Sí? O sea, sumaría los 4 calores y obtendría el calor de la salida. Aquí sumaría estos dos y calcularía el calor del aire, que es el que está entrando, y aquí calcularía el calor del propano. Entonces, calculo el calor en cada una de las corrientes, calculando el calor de cada uno de los componentes. Y entonces, una vez calculado el calor, bueno, pues aplico el balance, ¿verdad? El balance, pues es el calor que va a ser adiabático, ¿verdad? Va a ser el calor, el delta H de las salidas menos el delta H de las entradas. ¿Sí? Y esta vendría siendo mi celda objetivo del solver, pensando en eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular el calor? Bueno, pues con aquella fórmula. Ya la obtuvimos, ya la procesamos. En otras palabras, ya saqué la integral, ¿verdad? Que es la parte que me provoca el cambio o que nos provoca que las ecuaciones finales sean distintas. ¿Sí? La vez pasada pues nada más era multiplicar por el delta ya, ¿no? En este caso no. En este caso van a entrar las constantes A, B, C y D, son constantes, ¿no? Propias para cada sustancia. El CP es como una huella digital. Cada cuerpo, cada sustancia tiene diferente capacidad calorífica, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a sacar el calor del oxígeno? Por ejemplo, aquí, ¿cómo calcularía? Todos estos calores, tanto estos como estos, pues no hay ningún problema, se pueden calcular porque tenemos las dos temperaturas. Ah, bueno, y acá pondría mi temperatura de referencia para no estarla cambiando. O sea, esta no es la temperatura de referencia, esa es la temperatura de la corriente. Entonces, nosotros tenemos que alimentar nuestras ecuaciones o nuestros cálculos del calor con las celdas de los datos, ¿va? Porque todas estas deben de ser movibles. O sea, si yo le cambio, bueno, aquí no estoy poniendo el exceso, aquí lo puse nada más para que visualicen, ¿verdad? ¿Sí? Porque son capaces de que le quiten el exceso, ¿verdad? No lo quiten el exceso, por favor, ya está, ¿sí? Lo único es de que aquí le estoy poniendo, le estoy adicionando, ¿verdad? Lo que son los calores. Ahora, ¿cómo quedaría el calor? Nada más hay que tener cuidado o estar al pendiente de qué calor es el que estoy calculando, en dónde estoy, ¿verdad? Porque aquí es la temperatura de 100 y aquí en esta corriente es la temperatura de 25. En este caso que se me van a eliminar los deltas, ¿verdad? O sea, todo el CP se me va a eliminar. ¿Por qué? Pues porque va a ser la temperatura de 25 menos 25 y se va a hacer cero todo. Pero hay un calor de formación. Entonces todo no se me va a hacer cero. Y aunque así fuera, no importa. Lo que queremos es, o sea, tener nuestras fórmulas porque lo que es este valor, bueno, y se va a estar cambiando. Aquí voy a poner la temperatura que va a ser calculada. Que yo pueda cambiar estos dos. O sea, y que sean posibles de cambiar. Por supuesto, nuestros cálculos pues, van a sufrir cierta modificación dependiendo de los datos que tenga en mi balance de calor. Me refiero a temperaturas o calor, ¿sí? Entonces, bueno, va a cambiar. O sea, pero deben de ser valores que pueden ser cambiar o que se pueden cambiar. En este caso específico, estoy diciendo que tengo las dos temperaturas de entrada y que es adiabático. Entonces, para ese caso específico, yo voy a calcular la temperatura de salida y se acabó, ¿verdad? Ya, si de ahí una vez que lo tenga, quiero darle una temperatura de salida, bueno, pues entonces tendría que quitar o una temperatura o calcular el calor, manteniendo las mismas temperaturas. ¿Sigan? Entonces va a depender de lo que se quiera hacer. En este caso, quiero calcular la temperatura de flama o la temperatura de salida. ¿Sigan? Ahora, ¿cómo voy a calcular el calor? Bueno,
Si calculo el calor del oxígeno, ¿cómo quedaría el calor del oxígeno? Bueno, pues el calor del oxígeno va a ser igual a los moles del oxígeno multiplicado por, luego aquí quedaría el calor de formación del oxígeno más, luego que quedaría A por T menos la temperatura de referencia. Esta temperatura, o sea, yo estaría jalando la temperatura de 100 menos la temperatura de referencia, que son los 25. ¿Sí ven? Ahí estoy calculando el calor de la corriente de entrada del oxígeno. Entonces, eso sería para la constante A, más, luego sería más B sobre 2 por la temperatura al cuadrado menos la temperatura del al cuadrado más C sobre 3 más D sobre 4 a la cuarta. Así quedaría el calor del oxígeno. Como lo estoy calculando aquí, en esta corriente, pues T vale 100, ¿no? ¿Sí? Luego, calcularía el calor del nitrógeno. Y para el calor del nitrógeno, pues van a ser los moles del nitrógeno multiplicado por el calor de formación del nitrógeno más A por la temperatura menos la temperatura de referencia más B sobre 2 más la diferencia al cuadrado de las temperaturas más a la cuarta. Entonces, nos falta cuadrada cúbica, aunque esta es la cúbica, más B sobre 4 así, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí calcularía el calor del nitrógeno, que estaría aquí. Sumaría las dos y ya con eso calcularía el calor del aire. ¿Sí? Más que sacarle foto, escríbelo. Sí, lo tengo, nada más que como no alcanzo a ver. Póngase más adelante, pues es que ya no hay nada. Es que, o sea, sí alcanzaría a ver, nada más que estoy enfermo, entonces se me borroso todo. Le tomo foto y lo puedo transcribir más fácil con el celular. Bueno, entonces, allá, ¿cómo va a ser el calor del propano? Pues igual, ¿no? Nada más que ahora la temperatura no va a ser la de 100, porque no estoy en esa corriente. Estoy en la corriente acá, de 25. Como estoy jalando los datos, todos los datos, pues entonces en el momento que cambie la temperatura, pues se va a hacer el ajuste, ¿verdad? Y va a ser el cambio. Al menos de las temperaturas, bueno, de los calores en donde tengo las temperaturas. Ahí automático va a ser el cálculo. ¿Llegan? ¿Y cómo calcularía el calor aquí? Pues igual. Nada más que ahora van a ser los datos del CO2, pero va a ser la temperatura que desconozco, menos la temperatura de referencia. Entonces nada más hay que ver en dónde estoy. Ahora, estos datos, todos estos datos, esta A por supuesto que es diferente a esta. O sea, cada sustancia tiene su CP, tiene sus valores de A, de B, de C y de D. ¿Sí, verdad? ¿Sí han manejado las tablas del CPD o no? Yo sí me acuerdo que sí, salen ahí las tablas y cada compuesto tiene su coeficiente para A, B, C. Sí. Sí. ¿No son las de Antoine? No. ¿Eh? ¿No son las de Antoine? No.
Creo que no las mostró una vez el parte pasado. O son las de Excel. No, vamos a manejar las de Felter. En informática todos no las manejaron. Para la ecuación actual, pero No, la ecuación actual es para las presiones. Tiene 3 constantes, tiene A, B y C, pero es para las presiones. Es el logaritmo natural de P, es igual, y viene a la fórmula en relación a la temperatura, pero es algo muy diferente. una tabla. A veces Habla de Felder. como una hora en la parada. Sí. ¿No te sale todo? Ay, pero tú ves los valores de A, B y C. Eso los teníamos, nos los pidió la profa Claudia. Sí. Porque aquí está el calor de formación. Sí, lo teníamos con las fórmulas de estado. ¿Cuánto te da de oxígeno? Ahí en la escala. ¿El calor de formación? Ajá. De A. Es que no veo las letras, no veo el calor de formación. Pero dice que no tiene. ¿Mm? De Felder. ¿Felder? Ujú. Porque yo me acuerdo de un problema que pone la captura. Nada. ¿Cuánto te da el valor de A? Que no los encuentro, Está niño. libre de balance de Felder. Tengo de mayo. No, ¿Qué página es? ¿Te sale qué páginas son? ya me dejaba verlo. No, pero fíjate si salen las páginas. 6:35, ponte en las 6:32. 52 de libro. Ujú. Tú haces en las 607. Sí, Ándale, 6:32 y todo. entonces, no quiero ver cómo se llama. Datos. No, pero no sale lo de No, pero salen los colores de formación. Ah, bueno, sí. A ver, pásame el de. ¿El dióxido de carbono lo tienes? Aguanta, déjame ver. Dióxido de carbono.
dióxido de carbono, CO2. En la de ello, creo. Dióxido de... Ajá, sí. Ahora, HF 412 menos 412.9. Ah, no, pues, Menos 412. calor de formación. ¿Cuánto les da? Entonces, como líquido. Es como líquido. Ajá, como gas sería Lo dijo 393.5. abierto. Sí. Menos 390 y qué? ¿Y del agua? ¿Eh? Del agua. Del agua. Ah, no, sí. Ah, bueno. ¿Líquido o...? El gas, pues es que es una combustión. Reacción de combustión va a ser Ah, bueno, vapor. dale como Pero tienen que ser las de gas. 241.83. Menos 241. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál? Oxígeno. ¿El valor de cuál? ¿Del oxígeno? Oxígeno como gas de cero. Ujú. ¿Y del nitrógeno? Nitrógeno. Agua de Ahí está. Ahí está. Cero. ¿Y ya? Del propano. Ah, bueno, le voy a poner esa 663. No tengo cero. Checa el propano. ¿Propano? Bueno, hay que me acuerdo que... Pero está a 25 grados. Pero supongo que todos están en esa temperatura. No, porque el aire entra a 100. No, las tablas, me refiero. Ah. Pero por ejemplo, pues si te dice líquido, así, y me imagino que propano 25 ya es líquido. No. No. Ah, No bueno. sé. Anota los dos. Pues mi propano será. Ahí está, para abajo. Propano. Menos 119.8. Ah, como líquido. Ujú. 119.8. Ujú. Gas. ¿Es gas entonces? Todo es gas, todo es gas. Por eso te estoy diciendo. ¿Y luego cuál era? Estás buscando. 103 menos, no, pues esa de 103 menos 103.8. Sí, todo es igual. A ver, Menos 103.8 ¿de qué letra? Del propano. Sí, pero ¿qué letra? A, B, C. Es que eso de las letras no lo vemos. ¿Cómo que no lo ve? Estamos sacando calores de formación. No, todo es gas. todo es gas, pero El último también, ¿no? vapor. Ah, de vapor. Es que es una combustión, tiene que ser vapor a fuerza. I wanna go to the club, I wanna go. A ver, mira, no tardo en poder ir. ¿Qué? Ah, ¿no tienes una memoria? Yo no. Es que no tengo internet, no me agarra. A mi radio está prendida, ¿sabes? Por eso no me agarra. ¿Estás conectado? No me jala, medio chistoso. Ya no me sale. Ah, mira. Yo lo tengo en el celular. No, pero es este de la salsa. ¿Cuánto que sí? ¿Cómo sería una carpeta de libros? Ah, esta me va a trabajar. ¿Qué? ¿Yo por qué?
Estoy poniendo los valores de A, B, C y D de cada uno. ¿Eh? La que mandó Julio. A ver, les mandé un enlace a donde vienen las tablas al WhatsApp. Nada más que tienen que abrir ese enlace cuando estén en el Google en su cuenta. Únicamente es para las cuentas de la universidad. Es lo que estamos haciendo ahorita, lo tuyo. Ah, sí, son las de los ¿Qué? Creo que ya regresó con su No, sí, lo están